Imagina que viajas hasta el último rincón del continente americano. Estás en Tierra del Fuego, la llamada provincia del fin del mundo. Aquí, la cordillera de los Andes, esa columna vertebral de Sudamérica, da sus últimos coletazos antes de hundirse en el océano. Y justo ahí, encajonado, aprisionado por paredes de roca y bosques impenetrables, yace un cuerpo de agua de un color esmeralda tan intenso que no parece real. Es el lago escondido, y su nombre no es una casualidad. No está a simple vista, está literalmente oculto por la geografía extrema que lo rodea. ¿Cómo se formó esta joya? ¿Qué criaturas únicas habitan sus bosques? ¿Y quién es el ingeniero inesperado que está rediseñando este paisaje a una velocidad alarmante? Quédate conmigo, porque hoy vamos a desenterrar los secretos naturales del lago escondido. Retrocedamos en el tiempo, mucho tiempo, unos 20.000 años. Durante la última glaciación, lo que hoy vemos como la cordillera de los Andes en Tierra del Fuego, estaba cubierto por campos de hielo descomunales. Pero estos glaciares no estaban quietos, eran ríos lentos pero imparables de hielo comprimido, de kilómetros de espesor. Avanzaban arañando, puliendo y, literalmente, tallando el valle. No crearon un valle suave en forma de V como hacen los ríos. Crearon un valle profundo, con paredes casi verticales, en la clásica forma de U que delata su origen glacial. El lago que vemos hoy es la cicatriz que dejó esa era de hielo. Técnicamente, el lago escondido es lo que se conoce como un lago de obturación glaciar. ¿Qué significa eso? Suena complejo, pero es sencillo. Cuando el glaciar finalmente comenzó a retroceder al calentarse el mundo, dejó atrás una barrera gigantesca de rocas, tierra y sedimentos que él mismo había empujado. Esta barrera, llamada morrena, actuó como un dique natural perfecto. El agua del deshielo de las montañas circundantes comenzó a acumularse en la profunda cuenca que el glaciar había cavado, y ¡zas! Nació el lago escondido. Y aquí va una primera curiosidad. ¿Por qué ese color? Ese tono verde esmeralda o azul profundo no es solo por el reflejo del cielo. Proviene de su profundidad y de la presencia de harina glacial. Son partículas de roca increíblemente finas, pulverizadas, que quedan suspendidas en el agua. Estas partículas diminutas refractan la luz del sol de una manera muy particular, dándole ese brillo casi sobrenatural. Ahora hablemos de su geografía. El lago está atrapado. Al norte, tiene las estribaciones de la Sierra de Beauvoir, y al sur, paredes montañosas que se elevan abruptamente. Llegar a él implica cruzar la cordillera, y aquí es donde el paisaje se vuelve dramático. Para observar el lago desde su mirador más famoso, hay que ascender por una ruta sinuosa hasta el Paso Garibaldi. Este no es un paso de montaña cualquiera, es el único paso de carretera que cruza esta porción de los Andes. Cuando llegas a la cima, a unos 450 metros sobre el nivel del mar, la vista te golpea. Ahí abajo, en el fondo del valle tallado por el hielo, ves la joya esmeralda. Pero la sorpresa es doble. Porque justo al lado, extendiéndose hacia el horizonte, ves un monstruo de agua. Un lago colosal, gigantesco, el lago Fagnano. Y aquí tenemos una nueva curiosidad. Son vecinos, pero no son familia. El lago escondido, como dijimos, es una bañera tallada por un glaciar. Pero el lago Fagnano es algo completamente distinto. Ese lago inmenso es de origen tectónico. ¿Puedes imaginar un río? Ahora, imagina que ese río está hecho de hielo sólido. Y no está quieto. Se mueve cada día, avanza, cruje y, finalmente, protagoniza uno de los espectáculos más colosales de la naturaleza. Un colapso atronador. Estamos hablando del glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina. Y no es un glaciar común. Mientras la mayoría de los glaciares del mundo retroceden, este coloso de hielo se mantiene estable, avanzando tenazmente. ¿Cómo lo hace? ¿Qué fuerza impulsa a millones de toneladas de hielo a marchar hacia adelante? ¿Y qué es exactamente el increíble proceso que lleva a su famosa ruptura? Prepárate para conocer al gigante de hielo en movimiento.
Primero tenemos que ubicarnos. Estamos en el extremo sur de América, en el Parque Nacional Los Glaciares. Esta es la tercera extensión de hielo de agua dulce más grande del mundo, solo superada por la Antártida y Groenlandia. El Perito Moreno es solo uno de los muchos glaciares que nacen allí, pero es, sin duda, el más famoso. ¿Por qué? Porque podemos verlo en acción. Imagina que te paras frente a él. Lo que ves es una pared de hielo, un frente, que se extiende por 5 kilómetros de ancho. 5 kilómetros. Y su altura es impresionante. Se eleva en promedio unos 74 metros sobre la superficie del lago argentino. Eso es tan alto como un edificio de 20 o 25 pisos. Pero eso es solo lo que vemos. Bajo el agua, el hielo se hunde más de 100 metros adicionales. Es una muralla descomunal. Y lo primero que te golpea, además del frío, es su color. Ese azul eléctrico, casi irreal, que brilla desde sus profundidades. ¿Por qué es tan azul? A diferencia de la nieve, que es blanca porque está llena de burbujas de aire que dispersan la luz en todas direcciones, el hielo de un glaciar es increíblemente denso. Todo comienza en las montañas, en la zona de acumulación. Año tras año, la nieve cae y se apila. Las capas de abajo son aplastadas por el peso de las capas de arriba. Este proceso, que dura décadas, exprime literalmente cada burbuja de aire. Cuando la luz del sol golpea este hielo denso, ocurre algo maravilloso. El hielo absorbe las longitudes de onda más largas de la luz, como los rojos, naranjas y amarillos. Pero no puede absorber las longitudes de onda más cortas, los azules y violetas. Así que, ¿qué hace? Las refleja. El color azul profundo que vemos es, en esencia, la luz del sol que ha viajado a través del hielo denso y ha salido, despojada de todos los demás colores. Es la firma física de un hielo antiguo y comprimido. Aquí viene uno de los datos más locos del Perito Moreno: se mueve. Y se mueve rápido. En su zona central, el glaciar avanza hasta 2 metros por día. 2 metros. Eso es casi 80 centímetros por hora. Si te quedaras mirándolo fijamente el tiempo suficiente, literalmente podrías percibir su avance. ¿Pero qué lo empuja? La gravedad. Como cualquier río, el glaciar fluye cuesta abajo, desde la alta zona de acumulación en la montaña hacia el lago. Pero no se desliza limpiamente. El glaciar es tan pesado que deforma su propia base. Además, el Perito Moreno es lo que se conoce como un glaciar temperado. Esto no significa que haga calor, sino que el hielo en su base está justo en el punto de fusión, debido a la inmensa presión de la masa de hielo sobre él y a la fricción contra el lecho de roca. Esta fina capa de agua de deshielo en la base actúa como un lubricante perfecto. El glaciar no solo se deforma internamente como una pasta de dientes muy espesa, sino que también se desliza sobre la roca madre. Este movimiento constante, esta tensión interna, es la razón por la que el glaciar está vivo y suena. No es un silencio helado. Es un concierto de crujidos, gemidos y estruendos profundos. Y este movimiento nos lleva al evento principal, al espectáculo que ha hecho famoso al Perito Moreno. La ruptura. Verás, el Perito Moreno tiene una peculiaridad geográfica. A medida que avanza desde la montaña, no solo fluye hacia el lago, sino que fluye a través del lago argentino, en una zona llamada el Canal de los Témpanos. Ocupa una depresión formada por el movimiento de las placas de la Tierra. Específicamente, es parte del sistema de fallas de Magallanes-Fañano, el límite entre la placa sudamericana y la placa de Escotia. Además de su lago vecino, está rodeado por uno de los ecosistemas más resistentes y singulares del mundo, el bosque subantártico de Magallanes. Vivir aquí no es fácil. Los vientos pueden ser brutales y las temperaturas, muy bajas. Pero la vida se abre paso. Los árboles que dominan este paisaje son verdaderos supervivientes. Principalmente, las lengas, Nothofagus pumilio, y los ñires, Nothofagus antarctica. Ambos son maravillosos. Pertenecen a la familia de las hayas del sur y tienen una característica sorprendente. Aunque viven en un clima increíblemente frío, son de hoja caduca. En otoño,
El bosque no se apaga. Explota en colores rojo intenso, naranja y amarillo antes de que la nieve lo cubra todo. Aferrados a las laderas empinadas, estos árboles protegen el suelo y son el hogar de la fauna local. Si prestas atención, podrías escuchar un tamborileo rítmico, un toc-toc-toc potente. Es el carpintero magallánico, o carpintero negro, el más grande de Sudamérica. El macho, con su cabeza roja brillante, y la hembra, completamente negra con un copete curvo, taladran la madera de las lengas buscando larvas. Y sobrevolando el paso Garibaldi, muy por encima del lago, a veces se puede ver al rey de los cielos andinos, el cóndor andino, aprovechando las corrientes de aire que suben por las montañas. Este es un ecosistema completo y en equilibrio. O mejor dicho, estaba en equilibrio. Aquí es donde nuestra historia natural da un giro oscuro e inesperado. En la década de 1940, se tomó una decisión que cambiaría Tierra del Fuego para siempre. Con la idea de fomentar una industria peletera, se introdujeron deliberadamente 20 parejas de castores canadienses, Castor canadensis, en la región. Parecía una buena idea en el papel, pero se pasó por alto un detalle biológico crucial. En Norteamérica, los castores tienen depredadores naturales: osos, lobos, pumas. En Tierra del Fuego, el castor no tiene ningún depredador natural. El resultado fue una explosión demográfica. De esos 40 individuos iniciales, se estima que la población actual supera los 100.000. Y han colonizado casi todas las cuencas de agua dulce de la isla, incluido el sistema que rodea al lago Escondido. ¿Y qué hacen los castores? No solo viven en el entorno, lo transforman radicalmente para adaptarlo a sus necesidades. Aquí es donde la historia se vuelve visible y dramática. Los castores talan árboles para construir sus famosas represas. Pero los árboles de aquí, las lengas y los ñires, no evolucionaron junto a los castores como los árboles norteamericanos. Cuando un castor tala un álamo en Canadá, el árbol rebrota vigorosamente desde el tocón. Cuando un castor tala una lenga de 100 años en Tierra del Fuego, el árbol muere. Para siempre. Esto inunda grandes áreas del bosque. Lo que verías al caminar cerca de los afluentes del lago Escondido no es solo un arroyo tranquilo. Es un campo de batalla biológico. Verías miles de árboles centenarios, grises y muertos, ahogados de pie en el agua estancada por las represas de los castores. El paisaje cambia de un bosque denso a un cementerio de árboles. Estos diques también alteran la química del agua, la temperatura y, lo más grave, atrapan sedimentos que de otra manera fluirían hacia los lagos. Es, sin exagerar, uno de los ejemplos más potentes de invasión biológica en el mundo. Un experimento no intencional que demuestra cómo la introducción de una sola especie en un ecosistema aislado puede rediseñar por completo kilómetros y kilómetros de paisaje. Aún así, este ecosistema sigue siendo una maravilla natural. El lago Escondido es un testimonio de la increíble resistencia de la vida, con sus bosques de Nothofagus que se aferran a las pendientes. Pero también es una advertencia. Es la prueba viviente de lo frágiles que son estos ecosistemas aparentemente remotos y salvajes. Nos enseña que incluso el lugar más escondido del mundo está conectado, y que un pequeño cambio, como 20 roedores introducidos hace décadas, puede desencadenar una transformación total del paisaje que durará siglos. El lago Escondido sigue brillando con su color esmeralda, pero su entorno está siendo reescrito, día a día, por el trabajo incansable de un ingeniero que nunca debió estar allí. Un recordatorio de que la naturaleza opera bajo reglas biológicas estrictas, indiferentes a nuestras intenciones. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Conocías el increíble impacto que los castores están teniendo en el fin del mundo? A nosotros nos parece un tema absolutamente maravilloso. ¿Hay alguna otra maravilla natural, animal o fenómeno geológico que te vuele la cabeza y del que te gustaría que habláramos? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si has aprendido algo nuevo y te has maravillado tanto como yo con los secretos de nuestro mundo, no olvides dejar un buen like, suscribirte al canal y activar la campanita.
Así no te perderás nuestro último vídeo. Hasta la próxima exploración. Témpanos. Y justo enfrente, tiene un obstáculo, la península de Magallanes. Cada cierto número de años, ese avance implacable de 2 metros al día hace que el frente del glaciar toque tierra firme en la península. Y cuando lo hace, ocurre algo dramático. El glaciar se convierte en una presa. Una presa de hielo natural y gigantesca. Esta presa divide el lago argentino en dos. El cuerpo principal del lago, por un lado, y un brazo sur, llamado el Brazo Rico, por el otro. Y aquí comienza la cuenta atrás. El nivel del agua en el Brazo Rico comienza a subir. Y sube mucho. Se han registrado aumentos de hasta 30 metros por encima del nivel del lago principal. Imagina un edificio de 10 pisos de agua, empujando, buscando una salida. La presión que ejerce esta columna de agua sobre la presa de hielo es simplemente colosal. ¿Te imaginas la fuerza de billones de litros de agua empujando contra una pared? El agua empieza a filtrarse por la zona más débil, la base del glaciar, donde el hielo toca la roca de la península. Al principio es solo un goteo, pero la presión del agua y su movimiento comienzan a erosionar el hielo. Poco a poco, esa filtración se convierte en un túnel. Un río subglacial que fluye con una fuerza tremenda debajo del arco de hielo. El sonido se vuelve ensordecedor, el rugido del agua atravesando el corazón del glaciar. Este túnel crece día a día. El agua pule el hielo, ensanchando el canal. Finalmente, el túnel es tan grande que el techo, el arco de hielo que unía el glaciar a la península, queda suspendido en el aire. Es un puente de hielo monumental, pero sus cimientos están siendo devorados. Y entonces, sucede. La estructura ya no puede soportar su propio peso. Comienzan a caer pequeños trozos. Luego, grietas del tamaño de un rayo recorren el arco. Se escucha un estruendo profundo, un quejido de la estructura rindiéndose. Y de repente, con un estruendo que hace temblar la tierra y que se puede oír a kilómetros de distancia, el arco colapsa. Miles de toneladas de hielo, bloques del tamaño de edificios, caen al unísono en las aguas del canal. La explosión de agua y hielo es monumental. Una ola gigantesca se estrella contra las orillas del lago. E instantáneamente, el agua del Brazo Rico, liberada de su prisión, se precipita a través de la brecha para igualar su nivel con el resto del lago. Es un torrente caótico que arrastra témpanos gigantes. Este evento, la ruptura, no es un desastre, no es el fin del glaciar, es simplemente parte de su ciclo. Es el resultado inevitable de un glaciar que está tan vivo y activo que choca con el paisaje. Mientras la mayoría de los glaciares del mundo están en retroceso, perdiendo más hielo del que ganan, el Perito Moreno es un caso raro de equilibrio. La cantidad de nieve que recibe en su zona de acumulación es tan grande, y su avance tan constante, que compensa perfectamente el hielo que pierde en el frente por estos desprendimientos y el derretimiento. Es un sistema perfectamente equilibrado. Un gigante que avanza, choca, se represa, colapsa y vuelve a empezar. El glaciar Perito Moreno es mucho más que una foto bonita de la Patagonia. Es un laboratorio de física a escala continental. Es un testimonio de cómo la gravedad, la presión y la temperatura pueden esculpir el paisaje de formas dramáticas. Verlo moverse, oírlo crujir y ser testigo de su ruptura cíclica es una de las demostraciones más puras de la energía de la naturaleza en acción. Un espectáculo que no necesita mitos ni leyendas, porque su realidad científica es, simplemente, asombrosa. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del Perito Moreno? ¿Su color, su velocidad de 2 metros por día o el increíble proceso de la ruptura? Déjame saber en los comentarios qué otra maravilla de la naturaleza te gustaría que exploráramos a fondo. ¿Qué pensarías si te digo que en el sur del mundo existe un valle con paredes de roca tan colosales que empequeñecen a cualquier rascacielos? Un lugar tan aislado que no existen caminos para autos, y donde los únicos guardianes son árboles que han estado vivos por más de 3000 años. Te presento al maravilloso Valle del Cochamó, situado en el corazón de la Patagonia chilena.
Un lugar donde la geología se vuelve arquitectura monumental y donde la biología desafía nuestra comprensión del tiempo. Un rincón del mundo que se ha protegido a sí mismo de nosotros gracias a su geografía implacable. Pero, ¿cómo se formó esta fortaleza natural? ¿Qué secretos esconde este bosque que es, literalmente, un fósil viviente? Vamos a descubrir cómo el fuego y el hielo esculpieron estas murallas imposibles, y qué criaturas y plantas únicas han encontrado refugio en este santuario casi intacto. Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar los misterios ocultos del Valle de Cochamó. Para entender Cochamó, primero hay que entender lo que cuesta llegar. Olvídate del auto, olvídate de la comodidad. Aquí, el valle mismo es el guardián de la entrada. El viaje comienza donde termina el camino. A partir de ahí, solo tienes dos opciones. O confías en tus propias piernas para una caminata de 12 a 15 kilómetros a través de un sendero que es más barro que tierra, o te pones en manos de los vaqueanos locales y sus caballos, los únicos medios capaces de navegar este terreno. El sendero serpentea siguiendo al protagonista líquido del valle, el río Cochamó. Y desde el primer momento, te das cuenta de que el agua aquí es diferente. Es de un color turquesa esmeralda tan vibrante que parece irreal. Es agua pura, alimentada por glaciares y nieve, que baja con la fuerza de la montaña. Cruzas puentes colgantes, te hundes en el fango, y te internas en un bosque que se vuelve más y más denso. Y justo cuando crees que el esfuerzo es demasiado, el bosque se abre. Y entonces, las ves. No estás preparado para la escala. Son murallas. Murallas de granito que se disparan verticalmente hacia el cielo. 1000 metros de roca lisa, pulida, casi perfecta. Domos gigantescos que se elevan sobre el valle como centinelas silenciosos. El más famoso, el Cerro Trinidad, es una pared que obsesiona a escaladores de todo el mundo. Pero, ¿cómo se crea algo así? Esto no es obra del viento ni de un simple río. Es una historia de violencia geológica y paciencia extrema. Hace millones de años, muy por debajo de la superficie de la Tierra, una burbuja gigantesca de magma, roca fundida, intentaba subir. Pero no tenía la fuerza suficiente para estallar como un volcán. Se quedó atrapada a kilómetros de profundidad, y allí, comenzó a enfriarse. Y este es el primer dato clave: se enfrió muy lentamente. Este enfriamiento, que tomó millones de años, permitió que se formaran los cristales grandes que definen al granito. Lo que estamos viendo no es una montaña común, es el corazón expuesto de un volcán fallido, una cámara de magma solidificada. Durante millones de años más, las fuerzas tectónicas empujaron este bloque masivo hacia arriba, mientras la erosión del viento y la lluvia se llevaban las rocas más blandas de la superficie, exponiendo lentamente el duro granito. Pero faltaba el escultor final, y llegó en forma de hielo. Durante las últimas glaciaciones, glaciares colosales, ríos de hielo de cientos de metros de espesor, se abrieron paso por este valle. Actuaron como una lija de proporciones épicas. Con una presión inimaginable, rasparon, pulieron y redondearon estos domos de granito, dándoles la forma suave y las paredes verticales y lisas que vemos hoy. Esas paredes son cicatrices que dejó el hielo. Cochamó no es solo el resultado de esto, también es un santuario de vida. El valle es un refugio para un tipo de bosque que es, en sí mismo, una reliquia, la selva valdiviana. Este es un bosque templado lluvioso, un ecosistema que ha sobrevivido aquí, protegido por las montañas y alimentado por la humedad del Pacífico, casi sin cambios durante millones de años. Caminar aquí es como entrar en un mundo olvidado en el tiempo. Todo está cubierto de verde, los troncos, las rocas, el suelo. Y aquí, entre el musgo y los helechos, vive el verdadero rey del valle. El alerce, cuyo nombre científico es Fitzroya cupresoides. No estamos hablando de un árbol cualquiera. Estamos hablando de uno de los seres vivos más longevos del mundo. Vamos a poner esto en perspectiva.
Imagina un árbol que comenzó a crecer cuando las grandes pirámides de Egipto apenas se estaban terminando. Un árbol que ya era viejo cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo y que ha visto pasar milenios enteros. Aquí va otro dato que te volará la cabeza. Se han registrado alerces de más de 3.600 años. 3.600 años. Su crecimiento es agónicamente lento, a veces menos de 1 milímetro de diámetro por año. Y su madera es tan increíblemente resistente a la pudrición que los alerces muertos pueden permanecer de pie durante siglos, como fantasmas plateados que vigilan el bosque. ¿Por qué han sobrevivido aquí? Porque Cochamó es una trampa de humedad perfecta. Las nubes cargadas del océano chocan con los Andes, se estancan en el valle y descargan. Llueve, mucho, y esa humedad constante, sumada al aislamiento, ha permitido que estos gigantes prosperen. Pero el valle no solo alberga gigantes. Si miras de cerca, la vida aquí es tan extraña como maravillosa. Por supuesto, este es el territorio del puma, el gran depredador de los Andes, que patrulla estas laderas. Es posible que un desastre, un accidente en alta mar, sea el ingrediente final para crear una de las postales naturales más famosas del mundo. Imagina una playa de arena blanca y pulida, tan aislada del mundo que la única forma de pisarla es llegando en barco. Ahora, rodea esa arena con murallas colosales de piedra caliza, paredes tan blancas y verticales que parecen cortadas artificialmente. Y finalmente, inunda la bahía con un agua de un color azul tan intenso, tan eléctrico, que parece retocado digitalmente. Este lugar que parece sacado de la imaginación es un lugar que existe. Es la playa de Navajo, en la isla de Zakynthos, Grecia. Pero esta playa, hoy mundialmente famosa, fue durante siglos un rincón anónimo en una costa salvaje. Necesitó que un barco perdiera su batalla contra el mar para convertirse en el ícono que es hoy. Y, sin embargo, el barco oxidado que descansa sobre la arena es solo el protagonista más reciente de una historia geológica y biológica mucho más antigua. Hoy no solo vamos a visitar la playa del naufragio, vamos a desentrañar los procesos naturales que la hicieron posible. Y descubriremos que esta isla esconde un secreto vital, un ciclo de vida ancestral que depende de sus otras playas, mucho menos famosas, pero infinitamente más importantes. Prepárate para explorar la asombrosa naturaleza de Zakynthos. Aquí, la tierra no se desliza suavemente hacia el mar, se desploma. Durante mucho tiempo, la pequeña cala que hoy llamamos Navajo era conocida localmente como la Cala de San Jorge. Era hermosa, sí, pero inaccesible y salvaje. Un rincón más de una costa implacable. Todo cambió una noche de tormenta en octubre de 1980. Vamos a rebobinar esa escena. El MV Panagiotis, un buque de carga, navegaba por las aguas del Jónico. El clima era terrible, vientos huracanados, olas gigantescas. Según los informes, el barco sufrió una falla mecánica. Perdió potencia y quedó a la deriva, empujado inexorablemente por la tormenta hacia la costa oeste de Zakynthos. Al principio, fue un problema. Un montón de metal oxidándose en una playa prístina. Pero entonces, la naturaleza comenzó su trabajo. La arena, movida por las olas, empezó a abrazar el casco. El óxido del acero comenzó a teñir la arena a su alrededor, creando un contraste visual impactante con la blancura de la playa y el azul del agua. El barco dejó de ser un intruso para convertirse en parte del paisaje. Y aquí es donde la geología vuelve a tomar el protagonismo. ¿Por qué esa playa es tan espectacularmente blanca y el agua tan increíblemente azul? No es solo la arena. Es la roca. Esos acantilados de piedra caliza que rodean la playa están en constante, aunque lenta, erosión. El viento, la lluvia y, sobre todo, la acción incansable de las olas, desprenden partículas diminutas de la roca blanca. Este polvo de piedra caliza, fino como el talco, se asienta en el fondo de la bahía y se mezcla con la arena. Cuando la luz del sol golpea el agua, sucede algo asombroso. El agua clara filtra la mayoría de los colores del espectro de luz,
pero estas partículas blancas suspendidas actúan como millones de espejos diminutos. Reflejan y dispersan las longitudes de onda azules de la luz solar en todas direcciones. El resultado no es un azul marino oscuro y profundo, sino un azul neón, casi lechoso y brillante, que parece emitir su propia luz. La propia playa de Navajo es un entorno dinámico. No siempre tiene el mismo tamaño. En invierno, las tormentas pueden arrastrar gran parte de la arena hacia el mar, dejando el barco casi sobre rocas desnudas. Luego, en primavera y verano, las corrientes más suaves la devuelven, grano a grano, reconstruyendo la playa. Es un lienzo que el mar pinta y borra cada año. Pero, como les dije, Zakynthos es mucho más que esta playa. Si nos alejamos de esta costa dramática y viajamos al sur de la isla, a la bahía de Laganas, el escenario cambia por completo. Aquí no hay acantilados imponentes. Hay playas largas, de arena suave y dorada, y aguas cálidas y poco profundas. Y es aquí donde se desarrolla uno de los eventos biológicos más importantes de todo el Mediterráneo. El protagonista aquí no es un barco, sino un reptil. Uno muy antiguo, la tortuga boba, o careta careta. Zakynthos no es solo un lugar que les gusta visitar, es su santuario de anidación más crucial en todo el mar Mediterráneo. Imagina esto. Una hembra de careta careta que ha pasado quizás 20 o 30 años viajando miles de kilómetros por el océano. Ha sobrevivido a depredadores, redes de pesca y a la contaminación. Ahora, un impulso biológico imparable la guía de regreso. ¿A dónde? No solo a Zakynthos, no solo a la bahía de Laganas. La guía de regreso a la misma playa exacta donde ella nació décadas antes. Con sus aletas traseras, cavan un nido con la precisión de un cirujano, una cámara en forma de pera de unos 50 centímetros de profundidad. Allí deposita alrededor de 100 huevos, parecidos a pelotas de ping-pong. Luego, con un cuidado agotador, los cubre, camuflando el nido antes de arrastrarse de vuelta al mar, desapareciendo antes del amanecer. Ese es solo el comienzo. Durante unos 50 a 60 días, la arena actúa como una incubadora natural. Y aquí ocurre otro fenómeno maravilloso. La temperatura de la arena determina el sexo de las crías. Unos pocos grados de diferencia en el nido pueden significar una nidada mayoritariamente masculina o femenina. Cuando llega el momento, generalmente de noche, los huevos eclosionan casi al unísono. Diminutos tanques biológicos, las crías de tortuga, usan un pequeño diente temporal para romper el cascarón. Y es el hogar del pudú, el ciervo más pequeño del mundo. ¿Te imaginas un ciervo adulto, del tamaño de un perro mediano, moviéndose sigilosamente entre las raíces de estos árboles milenarios? Pero hay una criatura aún más sorprendente, un verdadero fósil viviente. Es el monito del monte. No te dejes engañar por su nombre. No es un mono, es un marsupial. Sí, un marsupial nocturno del tamaño de un ratón, emparentado lejanamente con los canguros de Australia, pero viviendo en Chile. Y aquí viene otro dato que te asombrará. El monito del monte es crucial para la existencia de este bosque. Es uno de los principales dispersores de semillas de muchas plantas nativas. De hecho, algunas semillas solo germinan después de pasar por el sistema digestivo de este pequeño marsupial. ¿No es increíble? La supervivencia de partes de este bosque ancestral depende de un animalito que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. El agua, el granito y los árboles milenarios crean también un ecosistema completo. En las paredes de granito, donde parece imposible que algo crezca, se aferran plantas diminutas. Y en el suelo del bosque, el ciclo de vida y muerte es palpable. Los árboles caídos se convierten en troncos nodriza, donde las semillas de nuevos árboles encuentran el lugar perfecto para germinar, creciendo sobre los restos de sus ancestros. Es un sistema abierto, un mundo que se autoabastece, esculpido por fuerzas inmensas y mantenido por relaciones biológicas delicadísimas. El Valle de Cochamó es, en esencia, una cápsula del tiempo.
Es una clase magistral de geología a escala monumental, donde podemos caminar sobre el corazón enfriado de un antiguo volcán y tocar las paredes pulidas por glaciares desaparecidos. Pero también es un laboratorio biológico. Un lugar donde los árboles no miden su vida en décadas, sino en milenios, y donde un pequeño marsupial es el jardinero secreto de un bosque que parece sacado de la prehistoria. Cochamó es un recordatorio poderoso de lo que sucede cuando a la naturaleza se le concede tiempo y aislamiento. Crea obras maestras. Nos enseña que la verdadera grandeza de un lugar no está solo en la escala de sus montañas, sino en la paciencia de su crecimiento y en la increíble complejidad de la vida que sostiene. Es un mundo forjado por la lentitud. ¿Y tú, conocías esta joya oculta de la Patagonia? ¿Qué pensarías si te dijera que una simple playa de arena es, en realidad, un campo de batalla épico donde se enfrentan tres de las fuerzas más grandes del mundo? Fíjate bien en esta imagen. A primera vista, parece una playa idílica, una vasta extensión de arena dorada bañada por el océano. Pero esto no es un lugar de descanso. Es un escenario dinámico, un laboratorio al aire libre donde el tiempo geológico, el poder implacable del océano y la asombrosa tenacidad de la vida están librando una guerra, y a la vez, una danza de creación. Hoy viajamos a un rincón salvaje de la costa suroeste de Portugal, un lugar conocido como Praia do Maiao. Y de seguro, al final de este vídeo, no volverás a ver una playa de la misma manera. Porque esta arena que pisamos no es solo arena, es el resultado de una destrucción milenaria. Esos acantilados que se elevan como murallas no son solo rocas, son las páginas de un libro de historia increíblemente antiguo. Y esas pequeñas plantas que tiemblan con la brisa no están solo sobreviviendo. Están construyendo el paisaje. Nuestra historia tiene tres protagonistas. El primero, y el más poderoso, es el Océano Atlántico. El segundo, el más antiguo, son los acantilados. Y el tercero, el más ingenioso, son las dunas. Empecemos por el más viejo. Cuando estás en la playa de Maiao, tu espalda no se apoya en una pared de tierra cualquiera. Te estás apoyando en un coloso del tiempo. Estos acantilados oscuros, casi negros, que se desmoronan bajo el sol, son formaciones de esquisto y grauvaca. ¿Qué significa eso? No son rocas volcánicas nacidas del fuego. Son rocas metamórficas. Son, en esencia, los restos cocinados y presionados de un antiguo fondo oceánico. Estamos hablando de rocas que se formaron hace más de 300 millones de años, en un tiempo en que la configuración de los continentes era irreconocible. Si miras con la suficiente atención, en las capas de esta roca oscura, puedes encontrar las huellas fantasmales de la vida que existió en ese océano primordial. Marcas de criaturas marinas, como los trilobites, que dominaron la Tierra mucho antes de que los primeros dinosaurios dieran un paso. Cada vez que te paras frente a este muro, estás mirando un monumento a un mundo perdido, un fondo marino que fue levantado, plegado y empujado fuera del agua por las fuerzas tectónicas más lentas e imparables del mundo. Pero este gigante anciano tiene un enemigo que no descansa, el Océano Atlántico. Y aquí entra en escena nuestro segundo protagonista. El Atlántico que golpea esta costa no es un mar tranquilo. Es una fuerza erosiva de una paciencia infinita. Cada ola que ves estrellarse contra la base del acantilado es un golpe de martillo. Pero la ola no trabaja sola, trabaja con munición. El agua levanta los guijarros y la arena de la orilla y los lanza con una fuerza tremenda contra la roca. El océano encuentra la más mínima grieta, la más pequeña debilidad en la roca. En invierno, el agua de la lluvia se filtra en esas grietas. Por la noche, si la temperatura baja lo suficiente, esa agua se congela, se expande y actúa como una cuña, partiendo la roca desde dentro. El resultado es el colapso. Grandes secciones del acantilado se rinden y caen al mar, desmoronándose en un montón de escombros. Y es aquí donde ocurre la magia. Esas rocas de 300 millones de años, que alguna vez fueron lodo en el fondo del mar, son pulverizadas por el océano. El mar las muele, las gira y las pule hasta convertirlas en arena.
Sí, la arena dorada y suave que cubre la playa es, en gran parte, el polvo de los acantilados ancianos. ¿Qué pasa con toda esa arena nueva? ¿Simplemente se queda en la orilla? Aquí es donde entra el tercer jugador, el viento. La brisa marina, constante e implacable, recoge esos granos de arena ligeros y secos y se los lleva tierra adentro. Y así nace nuestro tercer protagonista, el sistema de dunas. Si le das la espalda al mar en Mayao, lo que ves no es un muro de árboles o un prado. Ves un paisaje casi alienígena, un mar de arena en tierra firme. Las dunas no son montículos de arena estáticos, están vivas. Son, en efecto, ríos de arena que se mueven increíblemente despacio. El viento empuja los granos por la cara de la duna expuesta al mar. Cuando llegan a la cima, caen por el otro lado. De esta manera, la duna entera avanza, grano a grano, centímetro a centímetro, tierra adentro. ¿Y te imaginas lo que es intentar vivir en un lugar así? Piénsalo, el suelo bajo tus pies se está moviendo constantemente. No hay agua dulce, salvo por la escasa lluvia que se filtra. El viento te azota sin piedad, trayendo consigo una niebla de sal corrosiva que quema cualquier tejido vegetal normal. Y en verano, la arena puede alcanzar temperaturas que literalmente cocinan la vida. Parece un desierto imposible, y, sin embargo, está repleto de vida. Si te acercas a las dunas, verás unas matas de hierba alta y resistente. Es el barrón o hierba de playa. Esta planta no es una superviviente casual, es una constructora de dunas profesional. Esta hierba tiene una estrategia asombrosa. Cuando el viento sopla y la arena comienza a enterrarla, la planta no muere. Hace algo mejor, crece más rápido. Extiende sus tallos hacia arriba, buscando la luz, mientras que bajo la arena, despliega una red complejísima de raíces horizontales, llamadas rizomas, que pueden extenderse por metros. Esta red de raíces actúa como una malla de construcción biológica. Atrapa la arena que vuela y la estabiliza. La duna deja de ser un montón suelto y se convierte en una estructura sólida. Una vez que el barrón ha hecho el trabajo pesado, llegan los especialistas. Plantas como la armería, con sus flores rosadas que parecen pompones, o el tomillo de mar, bajo y denso. ¿Cómo sobreviven aquí? Han desarrollado un arsenal de adaptaciones de supervivencia. Muchas tienen hojas diminutas, cerosas o cubiertas de una fina pelusa blanquecina. Esto no es decorativo, es una armadura. La cera y los pelos reflejan la luz solar intensa y, lo más importante, atrapan la humedad, evitando que la planta se deshidrate por el viento salado. Sus raíces no buscan hacia los lados, sino que se hunden metros y metros en la arena, en una búsqueda desesperada de la más mínima traza de agua dulce que se haya filtrado. Son maestros de la conservación, capaces de florecer y reproducirse en el entorno más hostil que se pueda imaginar. Este ecosistema de dunas, construido por plantas, se convierte entonces en un refugio. Pequeños insectos y reptiles, perfectamente camuflados con el color de la arena, encuentran alimento y protección entre estas matas resistentes. Y en lo alto, en los mismos acantilados que están siendo devorados por el mar, la vida también se aferra. Las gaviotas patrullan la costa. Puedes ver también al halcón peregrino, el ave más rápida del mundo, que utiliza estas paredes de roca como atalayas y puntos de anidación, lanzándose en picada sobre las aves marinas que pasan. Incluso las cigüeñas blancas, que normalmente prefieren la seguridad de las estructuras humanas, han sido vistas anidando en estos precarios acantilados marinos, un testimonio de la naturaleza salvaje de este lugar. Así que, como hemos visto, la playa do Mayao es mucho más que una simple playa bonita. Es un sistema dinámico y vivo. Es un campo de batalla, donde el poder implacable del Atlántico pulveriza montañas lentamente para crear la arena bajo nuestros pies. Juntas, excavan hacia la superficie. Y entonces, comienza la carrera más peligrosa de sus vidas. Instintivamente, buscan el horizonte más brillante. En el mundo natural,
ese horizonte siempre sería el mar, reflejando la luz de la luna o las estrellas. Deben correr por la arena expuesta, evitando cangrejos, aves marinas y otros depredadores, hasta alcanzar la seguridad relativa del oleaje. Es un viaje frenético y peligroso. Solo una fracción de las tortugas que nacen en estas playas sobrevivirá hasta la edad adulta. Pero las que lo logran, llevarán consigo el mapa magnético de esta isla, asegurando que, décadas después, regresarán para continuar el ciclo. Zakynthos es un refugio animal que no ha terminado de mostrarnos sus otras maravillas. Muy cerca de Navajo, la misma erosión que esculpió los acantilados ha creado las cuevas azules. No son solo cuevas oscuras. Son arcos marinos y grutas talladas por el mar en la base de los acantilados de piedra caliza. Cuando el mar está en calma, puedes entrar en ellas en pequeñas embarcaciones. Dentro, el efecto de luz es aún más intenso que en Navajo. El agua no solo refleja el azul, parece que el fondo del mar está iluminado por focos azules. Cualquier cosa que sumerjas en el agua, tu propia mano, un remo, parece pintarse instantáneamente de un azul fluorescente. Es el mismo principio científico de Navajo, la dispersión de la luz por las partículas de piedra caliza, pero amplificado por el entorno cerrado de la cueva. La isla de Zakynthos, como vemos, es un lugar de dualidades extraordinarias. Es el hogar de una de las playas más fotografiadas del mundo, un paisaje que debe su fama a un accidente, pero que se construye sobre una base mucho más profunda, millones de años de procesos geológicos, de levantamientos tectónicos y de la lenta disolución de la piedra caliza que pinta el mar de un color imposible. Y al mismo tiempo, la isla es un santuario, una incubadora natural fundamental para la supervivencia de la careta careta, un reptil ancestral que conecta a Zakynthos con los rincones más lejanos del océano. Navajo es el espectáculo, el resultado visible de fuerzas geológicas masivas. Las tortugas son el pulso vital, el recordatorio de que la naturaleza opera en ciclos que van mucho más allá de nuestra escala de tiempo. Zakynthos nos enseña que la belleza natural puede nacer del caos de una tormenta, pero se sostiene gracias a la paciencia de la geología y a la increíble tenacidad de la vida. ¿Qué te asombró más? ¿La historia geológica que creó el azul de Navajo o el increíble viaje de las tortugas careta careta? Cuéntanos en los comentarios. Y si te apasiona descubrir las historias ocultas detrás de los lugares y criaturas más increíbles de nuestro mundo, este es tu canal. Dale al botón de me gusta si aprendiste algo nuevo, y asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás nuestro próximo viaje. Hasta la próxima exploración. Imagina caminar por un suelo que parece sólido, una vasta extensión de arena gris bajo un cielo inmenso. Y de repente, en solo segundos, estás atrapado. Hundido hasta la cintura en un lodo helado que se niega a soltarte. Esto no es una pesadilla. Es el brazo de Turnagain, en Alaska. Pero este lugar no solo te atrapa, también te puede arrollar. Es el hogar de uno de los fenómenos de marea más espectaculares y peligrosos de todo el mundo. Un lugar donde el océano no solo sube, sino que ataca en forma de una pared de agua que viaja kilómetros tierra adentro. Hoy no vamos a explorar un paisaje tranquilo. Vamos a sumergirnos en las fuerzas geológicas y oceánicas que hacen del brazo de Turnagain uno de los espectáculos más salvajes de la Tierra. ¿Qué crea esta trampa de lodo mortal? ¿Y cómo es posible que una ola gigantesca viaje río arriba durante horas? Quédate conmigo, porque vamos a descifrar este entorno extremo de Alaska. Nos encontramos al sur de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Aquí, la tierra se abre en una espectacular ensenada llamada Cook Inlet. Y al final de esa ensenada, se extiende un fiordo largo y estrecho de unos 80 kilómetros, el brazo de Turnagain. Flanqueado por las impresionantes y escarpadas montañas Chugach, el paisaje es absolutamente sobrecogedor. A primera vista, cuando la marea está baja, el Turnagain Arm parece vacío. Un desierto gris y silencioso de lodo que se extiende por kilómetros de ancho.
Podrías pensar que es una playa infinita. Pero ese es el primer engaño. Eso que ves no es arena. Es limo glacial. Piénsalo de esta manera. Durante miles de años, los glaciares que rodean esta área han estado moliendo las montañas. Han triturado la roca hasta convertirla en un polvo increíblemente fino, más fino que la harina. Estas partículas de roca son arrastradas por los ríos y se depositan aquí. Cuando la marea baja y deja este lodo expuesto, parece estable. Pero es una ilusión. Este lodo glacial, saturado de agua, se comporta como un fluido no newtoniano. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Significa que es una trampa, un fluido irregular. Mientras estás quieto, puede que te sostenga. Pero en el momento en que intentas moverte, que aplicas presión para sacar el pie, el limo se vuelve líquido a tu alrededor y luego se compacta instantáneamente, creando un agarre similar al del cemento húmedo. Cuantas más luchas, más te succiona. Pero el lodo, aunque aterrador, es solo la mitad de la historia. El verdadero protagonista aquí es el agua. El brazo de Turnagain es, en esencia, un embudo geográfico gigante. La ensenada de Cook, de la que forma parte, está conectada directamente con el Océano Pacífico, que experimenta mareas muy potentes. El Turnagain Arm es el extremo largo, estrecho y, muy importante, poco profundo de ese embudo. Imagina miles de millones de litros de agua del océano intentando entrar en una botella. Eso es lo que pasa aquí 2 veces al día. Toda la masa de agua de la marea alta del Pacífico es forzada a entrar en este estrecho pasillo. ¿El resultado? Una de las diferencias de marea más extremas del mundo. En un solo ciclo de 6 horas, el nivel del agua en el Turnagain Arm puede subir más de 12 metros. 12 metros. Eso es la altura de un edificio de 4 pisos. Es un volumen de agua casi inimaginable entrando y saliendo sin parar. Y aquí es donde la física se vuelve realmente espectacular. El agua no sube tranquilamente. No, el Turnagain Arm hace las cosas con estilo. Cuando la marea entra, y especialmente durante las lunas nuevas y llenas, cuando la gravedad del Sol y la Luna se alinean, la marea entrante no fluye. Ataca. Los locales y los observadores experimentados saben qué esperar. Primero, llega un silencio absoluto. La quietud del lodo expuesto. Luego, se escucha un rugido en la distancia. Un sonido profundo, como el de un tren de carga acercándose. Desde el océano. Entonces, en el horizonte, donde la ensenada se encuentra con el mar, aparece una línea blanca. Es la marea de Pororoca, conocida en inglés como vórtide. No es una ola normal generada por el viento. Es, literalmente, la vanguardia de la marea alta. Una pared de agua, que puede alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, rompiendo y avanzando sin parar. Y no avanza lento. Esta ola viaja a velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora. Más rápido de lo que la mayoría de nosotros podemos correr. Esta ola no se detiene en la costa. Viaja río arriba, contra la corriente saliente del fiordo, durante los 80 kilómetros de longitud del brazo. Es el océano en su máxima expresión de poder, una fuerza imparable que remodela el paisaje 2 veces cada día. Uno pensaría que un lugar tan violento, con agua turbia y corrientes feroces, estaría vacío de vida. Pero la naturaleza siempre encuentra la forma. Este entorno extremo es, de hecho, un hábitat crítico para un grupo muy especial, las ballenas beluga de la ensenada de Cook. Son una población genéticamente distinta de otras belugas y, lamentablemente, están en peligro crítico de extinción. ¿Por qué vienen a este lugar tan caótico? Vienen aquí siguiendo su comida. El Turnagain Arm es una ruta de migración para varias especies de salmón. Cuando los salmones adultos intentan nadar río arriba para desovar, las belugas los siguen. A menudo se puede ver a estas fantásticas ballenas blancas, casi fantasmales en el agua grisácea, navegando por las aguas turbias justo después de la marea alta, cazando en un entorno que pocos otros grandes mamíferos podrían soportar. En las orillas, las águilas calvas se posan en los árboles,
esperando pacientemente. Saben que cuando la marea sube, los peces quedan atrapados, y cuando baja, quedan expuestos en el lodo. Es un festín para ellas. Pero volvamos a ese lodo, porque es la amenaza número 1 en el Turnagain-Arm. Imaginemos a un visitante. Ve la marea baja, ese desierto de lodo que parece firme. Decide caminar solo unos metros para tomar una fotografía más de cerca. Al principio, el suelo es firme, pero con un paso desafortunado, el pie se hunde. Entra el pánico. Instintivamente, intentan sacar la pierna con fuerza. Ese es el error fatal. El movimiento solo afloja más el sedimento a su alrededor. En minutos, están atrapados hasta la rodilla, luego hasta la cintura. Están inmovilizados. Y aquí es donde el horror se magnifica, porque en el Turnagain-Arm, siempre estás luchando contra el reloj. No solo estás atrapado en el lodo glacial. Recuerda, la marea de 12 metros está llegando. Y viene rápido, precedida por esa ola de 3 metros que viaja a 20 kilómetros por hora. Es una carrera contra el tiempo que, trágicamente, algunos no han ganado. El limo glacial es tan increíblemente peligroso porque esas partículas de roca molida son casi esféricas. El agua salada actúa como un lubricante entre ellas. Cuando aplicas presión, como un pie, el agua es expulsada y las partículas se compactan, creando un vacío y un agarre. Para liberar un solo pie atascado en este lodo, se estima que se necesitaría una fuerza de cientos de kilos. Es casi imposible hacerlo solo. El brazo de Turnagain no es solo un fiordo en Alaska, es un sistema dinámico y violento. Es un reloj geológico que funciona 2 veces al día con una precisión asombrosa, impulsado por la gravedad de la Luna y el Sol. Es, al mismo tiempo, una de las trampas naturales más peligrosas del mundo y la cuna de una de las olas más extrañas y espectaculares del mundo. Es un recordatorio brutal de que nuestro mundo no es un escenario pasivo. Está vivo. Las fuerzas de la geología, la gravedad y el agua están en una danza constante, esculpiendo nuestro mundo de maneras que son, a la vez, increíblemente hermosas e implacablemente peligrosas. Pero, ¿qué te parece a ti? ¿Es este el fenómeno de marea más impresionante que has visto? ¿O conoces algún otro lugar donde la naturaleza muestre un poder tan crudo y directo? Déjamelo saber en los comentarios. Nos encanta leer sobre estos rincones salvajes del mundo. Y si te ha fascinado este viaje al corazón de Alaska y quieres seguir descubriendo las maravillas más extremas de nuestro mundo, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte para más curiosidades de la naturaleza y activar esa campanita. Así no te perderás nuestra próxima aventura. Hasta la próxima exploración.